Imagina por un instante que existe un recurso tan poderoso y tan sutil que, sin pronunciar una sola palabra y sin necesidad de insistir ni perseguir, podrías despertar en la otra persona una atracción tan fuerte que sentiría que no puede alejarse de ti, que necesita tu presencia con la misma urgencia con la que necesita respirar. Ese recurso es lo que hoy llamaremos el truco silencioso que provoca que alguien no pueda alejarse de ti. Y lo más impactante es que no se trata de manipulación ni de juegos superficiales, sino de un mecanismo real que la mente humana no puede evitar obedecer porque está codificado en su subconsciente. Un proceso invisible que activa emociones tan intensas que transforman tu presencia en algo indispensable. Y aquí está lo verdaderamente fascinante. No es algo ruidoso, no es algo que requiera gritos, reclamos o exageraciones. Es todo lo contrario, porque lo silencioso, lo sutil, lo que no se dice pero se percibe, tiene mucho más poder que lo que se lanza de manera directa. En este video vamos a profundizar en cómo funciona exactamente este principio, cómo actúa sobre el subconsciente y de qué manera puedes aplicarlo en tu vida para provocar que esa persona que hoy parece distante, fría o difícil de alcanzar, empiece a sentir una conexión inevitable contigo, como si un hilo invisible lo arrastrara a buscarte una y otra vez. Y quiero dejarte algo muy claro desde el inicio. Lo que vas a descubrir aquí no es un consejo aislado ni una frase mágica. Es un proceso completo que se irá revelando parte por parte, como piezas de un rompecabezas que al final mostrarán una verdad que cambiará para siempre la forma en la que entiendes las relaciones humanas y el poder de tu energía interna. Por eso, te invito a quedarte hasta el último segundo, porque lo más valioso, la pieza definitiva que cierra este rompecabezas, la revelaré al final. Y será ese detalle final el que te permitirá activar este truco silencioso con total eficacia, garantizando que no solo despierte atracción momentánea, sino que genere un lazo imposible de romper. Una necesidad emocional que lo hará sentir que no puede alejarse de ti, porque sin ti experimentará vacío y contigo experimentará plenitud. ¿Puedes imaginar lo que significaría para ti dominar este poder? Dejar atrás la angustia de perseguir, de insistir, de reclamar y convertirte en la persona que simplemente es buscada, deseada, necesitada, como si fueras el aire mismo que el otro no puede dejar de respirar. Y lo más emocionante es que no necesitas cambiar quién eres, no necesitas fingir ni reinventarte. Lo único que necesitas es comprender cómo actúa la mente humana frente al misterio, frente a lo inconcluso, frente a la energía que no se impone pero se hace sentir. Porque allí reside la clave de por qué algunos generan adicción emocional y otros solo indiferencia. Así que presta atención, porque lo que descubrirás a continuación te mostrará por qué lo invisible y lo silencioso tiene tanto más poder que lo evidente y lo ruidoso, y cómo aplicar esta verdad en tus relaciones puede marcar la diferencia entre ser ignorado o ser buscado con desesperación. Cuando hablamos de este truco silencioso que provoca que alguien no pueda alejarse de ti, lo primero que debemos comprender es que su verdadero poder no está en lo que haces de manera explícita, sino en lo invisible que proyectas, en esos gestos que no parecen tener importancia, en esa calma que sostienes cuando todos esperan que explotes, en ese misterio que no se explica con palabras, pero que se siente como una vibración que envuelve el ambiente y atrapa al otro sin que lo note, porque lo silencioso es mucho más poderoso que lo evidente, ya que penetra directamente en el subconsciente sin generar resistencias, sin activar las defensas lógicas que suelen aparecer cuando alguien siente que lo están presionando o manipulando. La neurociencia nos dice que el 95% de lo que hacemos, sentimos y decidimos está gobernado por el subconsciente. Y justamente en esa parte de la mente es donde actúa este principio, porque cuando algo se percibe de manera indirecta, cuando no se dice pero se transmite, el subconsciente lo recibe como real y lo integra como un... Y esto explica por qué algunas personas logran provocar en otros una fascinación imposible de apagar sin haber dicho una sola palabra.
Imagina por un instante que alguien entra en una habitación sin pronunciar nada, pero su sola presencia hace que todos lo miren, que todos sientan curiosidad, que todos perciban que hay algo distinto en él. No es porque grite, no es porque se muestre demasiado, es porque su energía proyecta seguridad, calma y misterio. Eso mismo ocurre en una relación cuando eres capaz de sostener tu poder interno sin necesidad de perseguir ni reclamar. Cuando tu silencio transmite más que 1000 palabras. Porque en ese instante la otra persona percibe algo diferente, algo que lo desconcierta, algo que lo intriga y lo obliga a quedarse pensando incluso después de que te hayas ido. Lo invisible tiene ese efecto. Permanece, se queda grabado. Viaja con la persona aunque tú ya no estés físicamente, porque el subconsciente repite lo que no logra resolver. Dr. Joe Dispenza explica que la energía que emitimos no depende solo de lo que decimos, sino de lo que pensamos y sentimos de manera coherente, y es allí donde lo silencioso se convierte en un arma magnética, porque no necesita palabras para ser comprendido. Se transmite como una frecuencia que el otro recibe de manera inmediata. Cuando proyectas calma en lugar de ansiedad, misterio en lugar de explicaciones, presencia en lugar de persecución, la otra persona lo percibe como algo extraordinario, porque no encaja con lo que normalmente espera. Y ese contraste es lo que abre la puerta a la fascinación. Y lo más sorprendente es que este poder no depende de cuánto hables ni de cuánto hagas, sino de lo que eres capaz de sostener en silencio. Porque el silencio bien utilizado no es vacío. Es un mensaje cargado de intensidad que deja huella más profunda que cualquier discurso. Lo invisible también tiene la capacidad de penetrar más allá de las barreras conscientes, porque cuando alguien intenta convencer con palabras, la mente lógica se activa, analiza, compara, juzga y muchas veces rechaza. Pero cuando lo que se transmite es silencioso, sutil y energético, el subconsciente lo absorbe sin resistencia, lo toma como una verdad interna y lo convierte en una referencia que se repite una y otra vez. Y eso es exactamente lo que queremos lograr, que la otra persona no pueda alejarse de ti porque su propio subconsciente lo ha registrado como una necesidad. Por eso, entender el poder de lo invisible es el primer paso para activar este truco silencioso. Porque una vez que comprendes que no necesitas hacer mucho ruido para dejar huella, comienzas a enfocarte en lo que realmente importa: la vibración que proyectas, la energía que sostienes y la forma en que creas misterio sin tener que explicar nada. Y aquí es donde surge una revelación todavía más importante, porque si ya sabes que lo invisible tiene tanto poder, también debes entender por qué la mayoría falla en este proceso. Por qué en lugar de atraer, terminan alejando a la otra persona, y todo se debe a un error común que casi todos cometen sin darse cuenta. Un error que destruye el magnetismo y apaga la atracción, y que debes evitar a toda costa si realmente quieres provocar que alguien no pueda alejarse de ti. Ahora que ya comprendes la magnitud del poder de lo invisible, y cómo el silencio, cuando está cargado de energía y coherencia interna, puede provocar que alguien quede atrapado en un bucle emocional del que no puede escapar, es imprescindible detenernos en un aspecto fundamental. El error más común que comete la mayoría de las personas al intentar retener la atención o despertar el interés del otro. Un error tan repetido y al mismo tiempo tan devastador que en lugar de acercar, empuja lejos. En lugar de generar magnetismo, destruye la atracción. En lugar de sembrar misterio, transmite necesidad. Ese error es la insistencia, la persecución disfrazada de cariño, la necesidad de estar constantemente validando la conexión mediante palabras, reclamos, pruebas o exigencias de atención, porque cuando alguien actúa desde ese lugar, creyendo que más contacto equivale a más cercanía, lo que en realidad consigue es saturar al otro, asfixiarlo y despertar en su mente la necesidad de escapar. La psicología relacional explica que todos los seres humanos tenemos un radar interno que detecta cuando la energía que recibimos proviene de la abundancia o de la carencia, y cuando la energía que proyectas es de carencia, cuando se siente que tu calma depende de la respuesta del otro,
cuando tus emociones cambian en función de lo que él o ella haga, entonces tu presencia deja de ser un regalo y se convierte en una carga, porque inconscientemente transmites que no eres capaz de sostenerte por ti mismo y que necesitas al otro como sostén. Paradójicamente, es esa presión la que activa en el otro el instinto de alejarse, porque nadie quiere sentirse atrapado en un espacio donde se le exige, donde se le reclama, donde no existe aire para respirar. Y es aquí donde muchas personas destruyen, sin darse cuenta, el magnetismo que podrían haber creado, porque intentan llenar con palabras lo que deberían sostener con silencio. Intentan dar más cuando en realidad deberían dar menos. Intentan forzar lo que en realidad debería surgir de manera natural. Dr. Joe Dispenza ha enseñado en múltiples ocasiones que la energía que proyectamos siempre se comunica antes que nuestras palabras. Y cuando alguien insiste demasiado, lo que en realidad está transmitiendo es ansiedad, necesidad y miedo a perder. Y eso no genera atracción sino rechazo. Si observas con atención, verás que las personas más magnéticas, aquellas que parecen tener un poder irresistible sobre los demás, nunca persiguen, nunca reclaman, nunca se desgastan pidiendo pruebas, simplemente sostienen su energía con firmeza y permiten que sea el otro quien dé el paso. Esa es la diferencia entre quienes alejan y quienes atraen. Unos actúan desde la ansiedad, los otros desde la calma. Y la calma siempre tiene más poder, porque no pide, ofrece, no exige, proyecta, no persigue, magnetiza. Un ejemplo muy claro es el de una mujer que, cansada de sentir que su pareja la ignoraba, comenzó a enviar mensajes cada hora, a reclamar constantemente por qué no contestaba, a exigir que le demostrara con hechos que todavía la amaba. Lo que ocurrió fue que, lejos de obtener más atención, él se distanció aún más, porque cada mensaje, cada reclamo, cada exigencia, era un recordatorio de que ella estaba actuando desde el miedo, y no desde la seguridad. En cambio, cuando ella decidió hacer un cambio radical y empezar a sostener silencio, a dejar espacios, a proyectar calma en lugar de ansiedad, el efecto fue inmediato. Él comenzó a buscarla, a llamarla, a preguntarse qué había cambiado, porque su mente no soportaba el vacío que antes estaba lleno de reclamos. Ese cambio de energía fue suficiente para transformar la dinámica, y eso demuestra que el error no está en hacer poco, sino en hacer demasiado desde el lugar equivocado. Por eso es tan importante que entiendas que este error común es el mayor enemigo del truco silencioso. Porque mientras lo cometas, mientras persigas, mientras reclames, mientras exijas pruebas, nunca podrás activar el verdadero poder del silencio, ya que el silencio no funciona si está cargado de ansiedad. Solo funciona cuando está sostenido por calma, misterio y seguridad interior. Y aquí es donde llegamos a la siguiente revelación clave. Si el error común es llenar con ruido lo que debería sostenerse con misterio, el camino correcto consiste en comprender cómo la mente humana se engancha de manera inevitable a aquello que queda incompleto, a lo que no se cierra del todo, a lo que se deja abierto como un vacío irresistible que necesita ser llenado. Y es exactamente ese principio el que veremos a continuación, porque allí reside la esencia del truco silencioso que provoca que alguien no pueda alejarse de ti. El gran secreto que explica por qué el truco silencioso funciona tan profundamente está en la forma en la que la mente humana procesa la información y gestiona los estímulos emocionales. Porque nuestra mente no está diseñada para ignorar lo inconcluso. Está diseñada para resolver, para cerrar ciclos, para dar sentido a lo que percibe. Y cuando algo queda abierto, incompleto o envuelto en misterio, lejos de olvidarlo, lo repite una y otra vez. Lo busca en cada rincón. Lo revive sin descanso como si fuera un eco que se repite en el interior. Y esto es lo que en psicología se conoce como el efecto Zeigarnik, el principio que nos dice que recordamos mejor las tareas inacabadas que las finalizadas, que lo incompleto tiene más peso en nuestra memoria que lo concluido. Y lo mismo ocurre en las relaciones. Cuando das todo, cuando lo explicas todo,
cuando lo entregas todo de inmediato. La mente lo archiva, lo da por cerrado. Pero cuando dejas espacios, cuando sostienes silencios cargados de energía, cuando proyectas un aire de misterio, entonces el otro no puede soltarlo porque su mente lo mantiene activo como un bucle que exige resolución. Piensa en la última vez que viste una serie o una película que terminaba con un final abierto, con un misterio sin resolver, con un secreto a medio revelar. ¿Qué ocurrió? Seguramente tu mente siguió pensando en eso incluso después de apagar la pantalla, incluso al día siguiente, incluso cuando estabas ocupado en otras cosas. Lo mismo sucede en las relaciones. Cuando todo está resuelto, cuando no hay nada más que descubrir, la mente pierde interés, pero cuando percibe que aún hay algo oculto, algo no dicho, algo incompleto, no puede dejar de pensar en ello. Este es el núcleo del truco silencioso, porque lo que haces es sembrar en la mente del otro un vacío, un interrogante, un enigma, y ese enigma actúa como una fuerza invisible que lo arrastra a ti, porque necesita cerrarlo, necesita resolverlo, y mientras no lo logra, permanece girando alrededor de tu presencia. Lo más poderoso es que este principio no funciona en el plano racional, sino en el subconsciente, y eso significa que tu pareja o la persona que deseas atraer no será plenamente consciente de lo que ocurre. Simplemente sentirá que no puede dejar de pensarte, que algo en ti lo descoloca, que cada silencio tuyo es un enigma que necesita resolver. Y cuanto más intenta soltarlo, más se enreda en el bucle. Es como una canción que queda atrapada en la mente. No la elegimos, no la buscamos, pero se repite una y otra vez porque no tuvo un cierre completo. Y en el amor, cuando aplicas este principio de manera consciente, lo que logras es que tu ausencia no se viva como un olvido, sino como una presencia constante en forma de pregunta sin respuesta. Dr. Joe Dispenza nos recuerda que la mente no distingue entre lo real y lo imaginado cuando se trata de emociones intensas. Y por eso cada vez que alguien piensa en aquello que quedó incompleto contigo, revive la emoción como si la estuviera viviendo otra vez. Ese recuerdo cargado de misterio no se disuelve, al contrario, se refuerza con cada repetición, hasta convertirse en una adicción emocional. Lo que significa que el truco silencioso no consiste solo en callar o en desaparecer, sino en aprender a dejar cabos sueltos estratégicos, en proyectar una energía que siempre deja la sensación de que hay algo más, de que nunca te han descifrado del todo, y esa sensación es exactamente la que provoca la búsqueda constante. Un ejemplo concreto es el de un hombre que durante meses intentaba alejarse de una mujer con la que sentía que ya no quería nada serio. Pero ella, en lugar de perseguirlo, comenzó a sostener silencios. Cuando activas este principio, la otra persona siente que tu presencia es indispensable, no porque lo invadas, sino porque lo dejas con un vacío que su mente no puede soportar. Y aquí surge la conexión con el siguiente paso de este proceso. Porque una vez que comprendes cómo la mente se engancha a lo inconcluso, el siguiente nivel es ver cómo este principio ya ha sido aplicado en la vida real con resultados extraordinarios. Cómo alguien que parecía condenado a ser olvidado logró convertirse en una obsesión imparable para la otra persona, simplemente entendiendo que el misterio y los silencios bien sostenidos tienen más poder que cualquier palabra. Y ese ejemplo inspirador es lo que consolidará tu certeza de que este truco silencioso no es teoría, sino una herramienta que transforma radicalmente las dinámicas humanas. Y para que comprendas que todo esto que hemos venido desarrollando no es solo teoría, sino que tiene aplicaciones reales y resultados tangibles, quiero contarte la historia de alguien que logró pasar de la indiferencia y el desinterés a convertirse en el centro de la atención de la persona que más le importaba, aplicando exactamente este truco silencioso,
y confiando en el poder de lo invisible y de lo incompleto. Se trata de una mujer que llevaba meses intentando mantener viva la relación con un hombre que parecía cada vez más distante, cada vez más frío, cada vez más ensimismado en sus propios asuntos, hasta el punto en que ella sentía que estaba a punto de perderlo para siempre. Como la mayoría en esa situación, su primera reacción fue insistir, reclamar, enviar mensajes uno tras otro, intentar llenar los silencios con explicaciones, con palabras, con justificaciones, con promesas. Pero lo que ocurrió fue lo contrario de lo que esperaba. Mientras más se esforzaba en hacerse presente, más distante se volvía a él, más indiferente parecía, más ganas tenía de alejarse, y ella sentía que se estaba ahogando en una dinámica que no hacía más que desgastarla. Un día, casi por desesperación, casi por cansancio, decidió probar algo distinto, algo que nunca antes había intentado, y que en su momento no comprendía del todo. Dejó de insistir, dejó de reclamar, dejó de llenar los vacíos con palabras, y comenzó a sostener silencios estratégicos, a dejar conversaciones abiertas, a proyectar calma en lugar de ansiedad, en lugar de responder de inmediato. Respondía después, pero no con frialdad, sino con mensajes cortos y cargados de intriga, como quien deja una puerta entreabierta que invita a mirar, pero no muestra todo. En lugar de explicar cómo se sentía en cada momento, empezó a guardar misterio, a compartir solo lo justo, a dejar que él mismo se preguntara qué pasaba por su mente. Y lo que ocurrió fue sorprendente. Al poco tiempo, él, que antes parecía completamente indiferente, comenzó a buscarla, a enviarle mensajes con más frecuencia, a llamarla con excusas pequeñas, a mostrarse incómodo con el silencio que antes había ignorado. Lo más revelador fue lo que él mismo confesó después. Le dijo que había algo en ella que no podía dejar de pensar, que cada vez que intentaba distraerse, volvía a preguntarse qué estaría haciendo, qué estaría sintiendo, que la intriga lo consumía más de lo que podía soportar. En otras palabras, lo que lo había atrapado no eran los discursos largos, ni los intentos desesperados por retenerlo, sino justamente lo contrario. Los silencios, los vacíos, el misterio, la calma que ella había proyectado. Esa mujer descubrió, en carne propia, que el truco silencioso funciona porque la mente no soporta lo inconcluso, porque lo que queda abierto se convierte en un imán irresistible que obliga al otro a volver una y otra vez. Este caso es tan inspirador porque demuestra que no se trata de manipulación, no se trata de juegos vacíos, sino de comprender cómo funciona la mente y cómo lo invisible, lo que no se dice, lo que se deja en el aire, tiene un poder mucho mayor que lo que se expresa con insistencia. Ella pasó de ser ignorada a convertirse en obsesión, y lo logró no porque cambiara quién era, sino porque aprendió a sostener su energía con calma, a dejar espacio, a confiar en el misterio. Y si esto funcionó en una situación donde parecía que todo estaba perdido, imagina lo que puede hacer en tu vida cuando lo aplicas de manera consciente y coherente. Y aquí es donde damos un paso más profundo, porque si este ejemplo te ha mostrado el impacto real de este principio, lo que necesitas entender ahora es que el silencio no funciona por sí solo si no está sostenido por la energía correcta. Porque no basta con callar, no basta con retirarse. Lo que realmente marca la diferencia es la vibración que sostienes detrás de ese silencio, la energía que transmites aunque no digas nada. Y es allí donde se esconde la verdadera fuerza de este truco silencioso, que provoca que alguien no pueda alejarse de ti. El silencio en sí mismo no es suficiente, porque cualquiera puede callar, cualquiera puede retirarse por un tiempo, cualquiera puede desaparecer durante unas horas o unos días, pero si detrás de ese silencio existe ansiedad, miedo, inseguridad o rabia contenida, el otro lo percibirá de inmediato y lo interpretará como un castigo, como una manipulación barata o, peor aún, como una señal de debilidad emocional que confirma que lo único que buscas es atención desesperada.
Por eso el verdadero poder del truco silencioso no está en callar, sino en la energía que sostiene ese silencio. Porque lo que realmente atrapa al subconsciente de la otra persona no es la ausencia de palabras, sino la vibración de calma, de misterio y de seguridad que proyectas mientras eliges no decir nada. Ese es el matiz que marca la diferencia entre el silencio que repele y el silencio que magnetiza, entre el silencio que destruye y el silencio que crea adicción. Dr. Joe Dispenza explica que los pensamientos y las emociones emiten una frecuencia que afecta directamente a quienes nos rodean. Y si tú sostienes pensamientos de inseguridad mientras callas, tu silencio vibra en la frecuencia del miedo, lo que provoca incomodidad y rechazo. En cambio, si tu silencio está sostenido desde la certeza de tu propio valor, desde la confianza de que no necesitas mendigar atención, desde el misterio de que sabes que siempre hay algo más en ti por descubrir, entonces la frecuencia que emites es magnética, y esa vibración llega al subconsciente de la otra persona como una señal irresistible. No es lo mismo un silencio de «me retiro porque tengo miedo de perderte», que un silencio de «me retiro porque no necesito perseguirte, porque sé quién soy y sé que ya estoy en tu mente». El primero genera distancia, el segundo genera obsesión. Imagina dos escenas distintas. En la primera, una persona calla, pero su cuerpo, su mirada y su energía transmiten tensión, enojo o tristeza. Ese silencio no despierta curiosidad, despierta rechazo, porque el otro lo percibe como un vacío incómodo. En la segunda escena, la persona guarda silencio pero mantiene una postura relajada, una sonrisa leve, una mirada tranquila, como si supiera algo que el otro no puede descifrar. Ese silencio no es vacío, es un enigma cargado de fuerza, y en lugar de provocar rechazo, despierta deseo. La diferencia está en la energía que lo sostiene, y esa energía no se puede fingir. Se cultiva desde la coherencia interna, desde el trabajo en ti mismo, desde la convicción de que no necesitas demostrar nada porque tu sola presencia ya es suficiente. Un caso que ilustra esto a la perfección es el de un hombre que después de terminar una relación decidió aplicar el silencio como estrategia de manipulación. Pero como en el fondo estaba desesperado por recuperar a su expareja, su silencio vibraba con ansiedad, con necesidad, con desesperación. Y lo único que consiguió fue que ella se alejara aún más, porque percibía que ese vacío estaba cargado de tensión. Tiempo después, cuando trabajó en su autoestima, cuando aprendió a sostenerse emocionalmente, cuando comprendió que no necesitaba pedir validación, volvió a aplicar el silencio, pero esta vez desde la calma y la seguridad. Y el efecto fue completamente diferente. Ella comenzó a buscarlo, a llamarlo, a preguntarle qué estaba pasando, porque la energía que percibía ya no era la de alguien que huía, sino la de alguien que proyectaba misterio y poder interior. Por eso, si quieres que este truco silencioso funcione en tu vida, debes aprender a cultivar la energía correcta detrás del silencio, porque es esa vibración lo que convierte un simple acto de callar en una herramienta magnética que atrapa al otro de manera invisible. Y cuando ya comprendes que no se trata solo de guardar silencio, sino de proyectar calma y misterio mientras lo haces, entonces estás listo para dar el siguiente paso. Entender cómo asociar tu presencia con placer y calma, porque el silencio por sí mismo no basta para crear adicción. Lo que realmente convierte tu presencia en indispensable es la capacidad de sembrar en la mente del otro recuerdos y emociones irresistibles que se activan cada vez que piensa en ti. Y eso es lo que vamos a explorar a continuación. Cuando ya has comprendido que el silencio por sí mismo no tiene poder si no está sostenido por la energía adecuada, se abre ante ti una oportunidad aún más transformadora, porque aquí no solo se trata de lo que decides no decir, sino de lo que dejas grabado en la memoria emocional de la otra persona. Y ese es el verdadero corazón de este proceso. Lograr que tu presencia se asocie automáticamente con placer, con calma, con experiencias que enciendan el sistema de recompensa de su cerebro.
Porque cuando eso sucede de manera repetida y estratégica, cada vez que la otra persona piense en ti, lo hará vinculándote con esas sensaciones. Y lo que se repite emocionalmente se convierte en adicción. Dr. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cada pensamiento y cada experiencia generan una reacción química en el cuerpo. Y si esas reacciones se repiten lo suficiente, el cuerpo se acostumbra a ellas y empieza a pedirlas como si fueran una droga. Y es allí donde tu presencia deja de ser opcional y pasa a ser indispensable. Imagina que cada vez que alguien está contigo experimenta calma en medio del caos, siente que su respiración se relaja, que su mente se aquieta, que su corazón late con una sensación de paz que normalmente no encuentra en su día a día. O imagina que contigo se siente vivo, inspirado, motivado, con una energía distinta que no logra tener con nadie más. Esa huella emocional no desaparece cuando te vas, al contrario, queda instalada en su subconsciente como una referencia. Y cada vez que enfrenta momentos de vacío o de estrés, su mente lo lleva de vuelta a ti, porque tú eres la fuente de esa calma o de ese placer. Eso es exactamente lo que significa asociar tu presencia con sensaciones positivas. Sembrar recuerdos que actúan como anclas emocionales, que lo arrastran hacia ti una y otra vez. Lo fascinante es que no necesitas grandes gestos para crear esas asociaciones. Basta con pequeños momentos cargados de emoción genuina. Puede ser una conversación profunda que lo haga sentirse comprendido como nunca antes. Puede ser una risa compartida en el instante preciso. Puede ser una mirada sostenida que lo haga sentir visto de una forma distinta. Puede ser una pausa en la que tu silencio lo envuelve y le da paz. Lo importante no es la magnitud del gesto, sino la intensidad emocional con la que se vive, porque la mente no recuerda lo cotidiano, recuerda lo que la sacude, lo que rompe la rutina, lo que genera un pico emocional. Y cuando esos picos emocionales están asociados a ti, entonces tu presencia se convierte en un estímulo adictivo. Un ejemplo real de esto lo vivió una mujer que estaba en una relación donde sentía que su pareja empezaba a perder interés. En lugar de reclamar o perseguir, decidió enfocarse en crear momentos especiales, aunque fueran breves. Una caminata tranquila al final del día, en la que él se sentía en calma. Una sorpresa sencilla que lo hacía reír. Un silencio compartido que no era incómodo, sino reparador. Poco a poco, él empezó a buscarla más, a necesitar verla, porque en su mente ella estaba asociada con la calma que no encontraba en ningún otro lugar, con el placer de sentirse pleno. Esa asociación fue tan fuerte que incluso en los días en los que no estaban juntos, él sentía la necesidad de llamarla, porque quería volver a experimentar esas emociones que ya estaban ligadas a su presencia. Y aquí está lo verdaderamente poderoso. Cuando combinas el silencio estratégico, cargado de calma y misterio, con la siembra de experiencias intensas y positivas, el resultado es explosivo, porque no solo creas vacíos que su mente necesita llenar, sino que además llenas esos vacíos con recuerdos irresistibles que lo obligan a regresar. Es como una doble fuerza que tira de él desde dos direcciones: la intriga de lo que no está resuelto y la adicción a lo que ya experimentó contigo. Esa combinación es la que convierte a una persona en inolvidable, en alguien imposible de soltar, en esa presencia que se convierte en necesidad. Y lo mejor de todo es que este proceso no requiere máscaras ni artificios, porque no se trata de fingir, sino de amplificar lo que ya tienes, de aprender a usar tu energía de manera consciente, de sostener tu misterio mientras siembras momentos que se conviertan en anclas emocionales. Y justo aquí es donde el camino se hace todavía más fascinante, porque cuando ya entiendes que la mente se engancha a lo que no puede resolver y que se adicta a lo que asocia con placer y calma, llega el momento de explorar un principio todavía más magnético, el del misterio consciente, esa capacidad de nunca mostrarlo todo, de sostener un aire enigmático que mantenga al otro en un estado de fascinación constante, deseando siempre más de ti. Y es allí donde el truco silencioso se convierte en un verdadero arte.
Cuando ya entiendes que tu silencio puede transformarse en un mensaje más potente que 1000 palabras, y que tu presencia debe estar inevitablemente asociada con sensaciones de calma, placer e intensidad emocional, llega el momento de profundizar en uno de los elementos más magnéticos y a la vez más incomprendidos en las relaciones humanas: el misterio consciente. Porque no se trata simplemente de callar por callar o de esconder información por miedo, sino de sostener un aire enigmático de manera deliberada, de construir un espacio invisible en el que la otra persona siente que nunca termina de conocerte por completo, que siempre hay algo más que descubrir, que contigo la historia nunca está cerrada del todo, y esa sensación lo mantiene enganchado, atrapado en un bucle en el que quiere más, busca más, se desespera por descifrar lo que en el fondo sabe que no podrá descifrar del todo. La psicología nos muestra que la mente humana se obsesiona con lo que no logra comprender en su totalidad, porque el inconsciente no tolera el vacío ni la incertidumbre, y cada vez que percibe que algo queda oculto, que hay capas aún no reveladas, genera un impulso automático de perseguir, de preguntar, de acercarse. Y esto es justamente lo que activa el poder del misterio consciente. No darle todo, no mostrarlo todo, no decirlo todo, sino dejar espacios estratégicos que actúan como imanes irresistibles. Piensa por un momento en cómo funcionan las historias que más atrapan, las películas que más recordamos, los libros que no podemos soltar. No son aquellos que nos dan todas las respuestas desde el primer capítulo, sino aquellos que nos van revelando poco a poco, que nos dejan con preguntas abiertas, que nos generan intriga constante. Lo mismo ocurre en el amor y en las relaciones. Cuando alguien siente que ya lo sabe todo de ti, que ya no queda nada por descubrir, que tu mundo está completamente expuesto, la emoción empieza a decaer. Porque el cerebro humano necesita novedad, necesita misterio, necesita sentir que lo que tiene frente a sí es un universo infinito. Y tú puedes convertirte en ese universo infinito simplemente aprendiendo a dosificar lo que compartes, a sostener silencios estratégicos, a dejar preguntas abiertas que no se responden de inmediato, a mostrar facetas nuevas de ti mismo de manera progresiva, de modo que el otro siempre esté en estado de expectativa, siempre esperando más, siempre con la sensación de que nunca logra abarcarte por completo. Dr. Joe Dispenza enseña que la energía que proyectamos crea realidades en los demás, y cuando tú proyectas misterio, lo que haces es enviar una señal al subconsciente del otro de que tu mundo es más grande de lo que se ve, de que tu esencia no puede ser reducida a lo evidente. Y eso lo convierte en un explorador, en alguien que se siente empujado a buscarte una y otra vez, porque cada encuentro es un descubrimiento nuevo. El misterio consciente no se trata de ocultar para siempre, se trata de revelar lo suficiente para encender la curiosidad y sostener lo suficiente para mantenerla viva, como una llama que nunca se apaga porque nunca se quema todo de golpe. Y lo más fascinante es que este principio no requiere esfuerzo excesivo, sino disciplina emocional. No dar explicaciones innecesarias, no responder a cada pregunta de inmediato, no saturar al otro con tu mundo, sino permitir que lo descubra paso a paso, como quien abre cofres secretos que parecen no tener fin. Un ejemplo poderoso de esto es el de una mujer que, tras años de mostrarse completamente transparente y disponible para su pareja, empezó a notar que él se volvía cada vez más indiferente. En lugar de reclamar, decidió recuperar su aire de misterio. Comenzó a hablar menos de lo obvio, a compartir solo parte de lo que hacía en su día, a guardar silencios intencionales, acompañados de una sonrisa que decía más que 1000 palabras, a sorprenderlo con facetas de ella que nunca había mostrado. Poco a poco, él empezó a sentirse desconcertado, intrigado, con la sensación de que ella se había convertido en alguien nuevo, y eso despertó en él una búsqueda constante, como si tuviera que reconquistarla a diario. Eso es el misterio consciente en acción, la capacidad de mantener la mente del otro siempre ocupada en descifrarte, siempre en alerta,
siempre atada a la intriga de lo que vendrá después. Y este principio se vuelve aún más poderoso cuando lo unes con todo lo que has aprendido hasta ahora. El silencio cargado de energía, las asociaciones con placer y calma, y ahora el misterio consciente crean una red psicológica en la que la otra persona no solo piensa en ti constantemente, sino que siente que necesita acercarse una y otra vez para calmar esa intriga que nunca se resuelve del todo. Es aquí donde el truco silencioso alcanza su verdadera fuerza, porque ya no se trata de simples gestos aislados, sino de una dinámica que convierte tu presencia en adictiva. Y si esto ya parece poderoso, lo que viene a continuación lo será aún más, porque ahora veremos cómo este principio del misterio consciente ya ha transformado vidas reales. Cómo hay personas que han pasado de ser olvidadas a convertirse en obsesiones gracias a la aplicación estratégica de este secreto. Y ese ejemplo inspirador te mostrará de manera concreta que este camino no solo es posible, sino inevitable cuando lo aplicas con coherencia. Para que todo lo que hemos explorado hasta ahora cobre aún más fuerza en tu mente y puedas ver con claridad cómo el truco silencioso, la energía que sostiene el silencio, las asociaciones de placer y calma y el misterio consciente se entrelazan en la vida real. Quiero llevarte a una historia concreta que muestra con detalle cómo alguien pasó de ser completamente ignorado a convertirse en el centro de la atención y la obsesión de la persona que creía haber perdido. Una historia que sirve no solo como inspiración, sino como prueba irrefutable de que lo que estamos desvelando aquí funciona en el plano práctico. Porque cuando se entiende cómo opera la mente humana y se aplican estos principios con coherencia, el resultado es inevitable. Se trata de un joven que llevaba meses intentando reconectar con una mujer que había sido parte fundamental de su vida, pero que de pronto comenzó a distanciarse, a mostrarse fría, a dejar sus mensajes sin responder, a comportarse como si la chispa que alguna vez los unió hubiera desaparecido. Él, desesperado, cometió todos los errores que describimos antes. Envió mensajes largos. Intentó explicar una y otra vez lo que sentía. Buscó conversaciones interminables donde lo único que transmitía era ansiedad y necesidad. Y cada intento lo hundía más en la indiferencia de ella. En sus propias palabras, era como si todo lo que hacía por acercarse lograra el efecto contrario. Porque cuanto más se mostraba disponible, más distante se volvía ella. Fue entonces cuando decidió, inspirado en las enseñanzas de Dr. Joe Dispenza y en algunos principios de psicología relacional, probar algo diferente, dejar de insistir, callar con intención, sostener su energía en calma, proyectar seguridad en lugar de miedo y comenzar a sembrar misterio de manera consciente. En lugar de mandar 10 mensajes en un día, empezó a desaparecer por periodos breves, pero no como castigo, sino con una energía tranquila. Y cuando volvía a comunicarse lo hacía con frases breves, con palabras cargadas de intriga, con preguntas abiertas que ella no podía dejar de pensar. Al mismo tiempo, empezó a enfocarse en sí mismo, en cuidar su presencia, en mostrarse seguro y sereno en cada interacción, como alguien que sabía que valía la pena descubrirse poco a poco. El cambio fue tan radical que al principio ella se desconcertó, porque estaba acostumbrada a recibir su atención constante, y de repente sintió un vacío inesperado, un silencio que no podía interpretar. Y aquí es donde entra en juego el poder del misterio consciente. En lugar de explicarle todo lo que hacía o lo que sentía, él dejaba puertas abiertas, compartía solo fragmentos de su vida, dejaba entrever que había cosas de él que ella aún no conocía, y eso empezó a generar en su mente la necesidad de buscarlo, de pasar a ser ignorado. Él se convirtió en una pregunta constante en su cabeza, en un enigma que ella no lograba resolver, en un misterio que necesitaba descifrar. Lo más interesante es que, con el tiempo, ella empezó a tomar la iniciativa. Primero fueron mensajes cortos, después llamadas, después encuentros donde, según él, podía ver en sus ojos que ya no era ella quien tenía el control, sino que era su subconsciente el que lo empujaba a buscarlo.
Lo que había logrado era exactamente lo que estamos describiendo en este video. Sembrar en ella un bucle abierto, imposible de cerrar. Asociar su presencia con sensaciones de calma y placer. Proyectar un misterio consciente que la mantenía intrigada y sostener todo esto con la energía adecuada para que su silencio no fuera ausencia, sino magnetismo puro. Al final, lo que parecía imposible se convirtió en inevitable. Ella, que lo había dejado en el olvido, terminó confesando que no podía dejar de pensar en él, que su mente lo buscaba a cada instante, que incluso cuando estaba con otras personas sentía que faltaba algo, y ese algo era él. Este caso demuestra con claridad que cuando comprendes cómo opera el subconsciente y utilizas estos principios de manera estratégica, no necesitas perseguir ni rogar, porque la dinámica se invierte, y es el otro quien empieza a buscarte desesperadamente. Y aquí es donde el proceso se vuelve aún más fascinante, porque si hasta ahora has entendido que el misterio consciente y las experiencias cargadas de placer y calma pueden convertirte en un recuerdo inolvidable, lo que necesitas aprender a continuación es cómo crear experiencias ancla imborrables, momentos tan intensos que se convierten en huellas emocionales imposibles de borrar, que cada vez que la otra persona piense en ti, activen el deseo de volver a buscarte una y otra vez. Y esa es la siguiente pieza fundamental del truco silencioso que estamos revelando. Llegados a este punto, ya comprendes que la mente se engancha a lo que no logra resolver, que lo inconcluso genera bucles interminables que mantienen viva la atención, que el silencio sostenido desde la energía correcta no es vacío sino magnetismo, que tu presencia puede ser asociada con placer y calma hasta convertirse en una adicción emocional, y que el misterio consciente mantiene a la otra persona en un estado de búsqueda constante. Pero todo esto alcanza su máxima potencia cuando se une a la creación de lo que llamaremos experiencias ancla imborrables. Porque si el subconsciente graba con mayor intensidad lo que provoca una fuerte carga emocional, entonces lo que tú siembres en esos momentos quedará instalado como una huella imposible de borrar, una marca invisible que lo perseguirá incluso en tu ausencia, y que actuará como un disparador automático cada vez que algo en su vida lo conecte con aquello que vivió contigo. Una experiencia ancla no tiene que ser grandiosa en términos externos. No necesitas viajes exóticos, cenas lujosas ni espectáculos impresionantes. Lo que realmente cuenta es la intensidad emocional que se produce en ese instante y la manera en que la otra persona lo asocia contigo, porque la memoria no retiene detalles racionales, sino la emoción que los acompañó. Y esa emoción queda ligada a tu presencia como si fueras el detonador único capaz de reactivarla, de modo que cada vez que vuelva a sentir algo parecido, consciente o inconscientemente, te buscará a ti para completarlo. Imagina una conversación profunda en la que, de repente, el otro siente que ha sido comprendido como nunca antes. Ese momento queda grabado, no como una charla más, sino como una experiencia excepcional que lo marcó. Y en su mente, la única persona capaz de generar esa sensación eres tú. O piensa en una mirada compartida en un instante de silencio, donde lo que transmitiste no fueron palabras, sino calma, misterio, ternura o intensidad. Esa mirada no se olvida, porque los ojos comunican a un nivel que la mente consciente no puede descifrar, pero que el subconsciente registra con fuego. Lo mismo ocurre con pequeñas sorpresas, con detalles inesperados, con gestos que rompen la monotonía y que, precisamente por ser distintos, se convierten en memorables. Si en medio de una rutina gris alguien experimenta contigo un instante de luz, de risa, de complicidad, ese instante queda grabado con más fuerza que 1000 días de rutina, y la mente lo guarda como un tesoro al que querrá regresar. Eso es un ancla, un recuerdo cargado de emoción que ata tu presencia a una necesidad, que convierte tu imagen en sinónimo de placer, de calma o de intensidad, y que lo persigue incluso cuando no estás, porque el subconsciente busca volver a vivir aquello que lo hizo sentir tan vivo. Dr. Joe Dispenza enseña que cada vez que revivimos una emoción,
El cuerpo no distingue si está ocurriendo en el presente o si es un recuerdo. Y lo interesante es que cuando alguien recuerda una experiencia contigo que lo marcó emocionalmente, su cuerpo vuelve a segregar las mismas sustancias químicas, vuelve a sentir la misma descarga, como si lo estuviera experimentando de nuevo. Y ese proceso biológico lo ata aún más a ti, porque su cuerpo lo condiciona a buscarte como fuente de esa sensación. Por eso, las experiencias anclas son tan poderosas, porque convierten tu presencia en un disparador biológico de placer, calma o intensidad. Y una vez que esa asociación está creada, es casi imposible de romper. Un caso que ilustra esto ocurrió con un hombre que, sin proponérselo al inicio, había creado una experiencia ancla en su pareja durante un viaje corto. Una noche, simplemente se quedaron mirando las estrellas en silencio, sin teléfonos, sin distracciones, y ella le confesó tiempo después que ese momento la había marcado tanto que, cada vez que veía el cielo nocturno, lo recordaba a él de inmediato y sentía la necesidad de hablarle. Esa experiencia ancla se convirtió en un puente emocional que la conectaba con él, incluso en su ausencia, y es la razón por la que nunca pudo alejarse del todo. Ese ejemplo muestra que no se trata de lo grandioso, sino de lo intenso, y que cuando logras crear esas huellas emocionales, la otra persona quedará atada a ti aunque intente escapar. Así, las experiencias anclas se suman a los silencios cargados de energía, a las asociaciones de placer y calma, y al misterio consciente como un cuarto pilar que fortalece el truco silencioso y lo convierte en algo prácticamente infalible. Porque no se trata solo de enganchar la mente, sino también de marcar el cuerpo y el corazón, con recuerdos que se convierten en necesidades. Y justo cuando ya entiendes cómo sembrar esas huellas imborrables, llega el momento de abordar otro punto crucial, la clave de no pedir pruebas. Porque aunque hayas sembrado anclas poderosas, puedes arruinar todo el proceso si caes en la tentación de reclamar, de exigir o de buscar validación. Y por eso es fundamental comprender cómo sostener la calma sin pedir explicaciones, de manera que el magnetismo que has creado se mantenga intacto y siga creciendo en lugar de debilitarse. Si ya entendiste que la mente se engancha a lo inconcluso, que el silencio cargado de energía se convierte en magnetismo, que tu presencia puede asociarse con calma y placer hasta volverse adictiva, que el misterio consciente mantiene viva la intriga y que las experiencias ancla dejan huellas imborrables en el subconsciente de la otra persona, ahora debes prestar atención a un punto que parece pequeño, pero que en realidad puede ser el que sostenga o destruya todo lo que has construido. La tentación de pedir pruebas, de reclamar validación, de exigir demostraciones de amor o de interés. Porque aunque hayas sembrado todos los elementos anteriores con precisión, aunque hayas proyectado calma y misterio, aunque hayas marcado con anclas emocionales imborrables, todo puede venirse abajo en cuestión de segundos si caes en la necesidad de pedirle al otro que te confirme lo que sientes que ya está ocurriendo. El problema de pedir pruebas no es solo que demuestra inseguridad, sino que rompe la coherencia de la energía que vienes sosteniendo. Cuando reclamas atención o exiges explicaciones, estás enviando un mensaje directo al subconsciente del otro, de que tu calma depende de lo que él o ella haga. Y en ese instante, en lugar de ser percibido como alguien magnético e independiente, pasas a ser visto como alguien dependiente, necesitado, incapaz de sostenerse por sí mismo. Esa contradicción es fatal, porque lo que genera atracción es la seguridad, el misterio y la independencia, no la dependencia ni la necesidad. Cada vez que pides una prueba, cierras el ciclo abierto que habías dejado, resuelves el misterio que mantenía viva la intriga y, en consecuencia, el otro empieza a perder interés porque ya no hay vacío que llenar, ya no hay pregunta que responder, ya no hay bucle que lo mantenga pensando en ti. Dr. Joe Dispenza enseña que la coherencia es la clave para sostener cualquier vibración energética. Y eso significa que si quieres mantener el magnetismo que has construido, debes aprender a sostener la calma incluso cuando tu mente te empuja a pedir pruebas.
En lugar de preguntar, ¿me quieres? En lugar de reclamar, ¿por qué no me escribiste? En lugar de exigir, dime qué sientes por mí. Lo que debes hacer es mantener el misterio, sostener el silencio con seguridad, proyectar la energía de que no necesitas una confirmación porque ya sabes quién eres y qué vales. Esa seguridad es la que alimenta el subconsciente del otro y lo lleva a buscarte por iniciativa propia, porque la atracción no nace de lo que se exige, nace de lo que se proyecta. Un caso muy ilustrativo de esto es el de una mujer que estaba a punto de arruinar todo lo que había logrado. Durante semanas había aplicado el silencio estratégico, había proyectado calma y misterio, había sembrado experiencias ancla intensas, y su pareja, que antes se mostraba distante, había empezado a buscarla con insistencia, llamándola a todas horas, enviándole mensajes inesperados, confesando que no podía dejar de pensar en ella. Pero un día, movida por la inseguridad, le reclamó, ¿por qué no me dices directamente que me quieres? Necesito escucharlo. Ese simple comentario cambió el rumbo de la dinámica, porque él, al sentir la exigencia, retrocedió, percibiendo de inmediato que ella aún no había logrado sostener la seguridad interna que parecía proyectar. Afortunadamente, ella comprendió el error y decidió corregirlo. Volvió a sostener la calma, dejó de pedir pruebas y permitió que la búsqueda de él se reactivara sola. Pero ese momento fue suficiente para demostrar que una sola grieta en la coherencia puede poner en peligro todo el magnetismo acumulado. Por eso, si quieres que alguien no pueda alejarse de ti, si quieres que sienta que te necesita como el aire, debes resistir la tentación de pedir pruebas, porque cada vez que reclamas o exiges confirmaciones, lo que haces es apagar el fuego que con tanto cuidado habías encendido. La verdadera fuerza está en dejar que el otro sea quien dé los pasos, en sostener el misterio sin resolverlo, en mantener los bucles abiertos que obligan a su mente a regresar una y otra vez a ti. Y cuando logras dominar esa capacidad de sostener la calma y evitar el error de pedir pruebas, lo que sigue es aún más poderoso, porque entonces puedes llevar la dinámica a un nivel superior. El punto de quiebre, ese instante en el que la obsesión ya no es solo un juego de la mente, sino una necesidad emocional tan fuerte que lo atrapa sin remedio y lo obliga a entregarse por completo a tu presencia. Cuando has llegado a este nivel del proceso, después de comprender que la mente se engancha a lo inconcluso, que el silencio cargado de energía puede convertirse en magnetismo puro, que asociar tu presencia con calma y placer despierta una necesidad biológica en el otro, que el misterio consciente mantiene encendida la llama de la intriga, y que las experiencias ancla graban en su memoria huellas imborrables. Y cuando además aprendes a sostener todo esto sin caer en el error de pedir pruebas ni reclamar validación, es entonces cuando se alcanza un umbral decisivo en la mente y el corazón de la otra persona. Un punto de no retorno que llamaremos el punto de quiebre de la obsesión, porque es el momento en el que ya no se trata de que piense en ti de vez en cuando, ni de que busque un poco de tu atención, sino que su subconsciente lo empuja sin control a girar alrededor de tu presencia como si fueras un sol al que no puede dejar de orbitar. Como si la idea de perderte resultara insoportable y la única salida posible fuera buscarte una y otra vez. Este punto de quiebre no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de todos los elementos que venimos construyendo capa por capa, porque cada silencio sostenido con calma fue un vacío que quedó abierto en su mente. Cada recuerdo intenso fue un ancla emocional que lo ató a ti. Cada gesto cargado de misterio fue una pregunta sin respuesta que lo mantuvo intrigado. Y cada instante en el que resististe la tentación de pedir pruebas fue una confirmación de tu seguridad y de tu valor. Al sumarse todos esos factores, su subconsciente comienza a asociarte con algo que necesita para sentirse completo. Y entonces, se activa una dinámica adictiva en la que ya no puede controlarlo, porque no se trata de una decisión consciente, sino de un condicionamiento emocional y biológico que lo atrapa sin remedio. Imagina cómo funciona esto en la práctica. Al principio,
La otra persona puede creer que tiene el control, que puede alejarse cuando quiera, que no necesita tanto de tu presencia. Pero poco a poco empieza a darse cuenta de que su mente regresa a ti incluso cuando está ocupado, de que tu recuerdo aparece en los momentos más inesperados, de que el silencio que dejas detrás de ti es más ruidoso que cualquier conversación con otra persona. Y entonces empieza a buscarte, primero con pequeños gestos, luego con insistencia, después con desesperación, porque cada intento de llenar ese vacío lejos de ti fracasa, y la única manera de aliviarlo es buscándote. Ese es el punto de quiebre. Cuando tu ausencia se convierte en una presencia insoportable, cuando la intriga que sembraste se convierte en obsesión, cuando tu recuerdo se transforma en necesidad. Dr. Joe Dispenza enseña que el cerebro, al repetir constantemente un pensamiento cargado de emoción, fortalece las conexiones neuronales asociadas a él, y cuanto más fuerte es esa conexión, más difícil resulta soltarla. Lo mismo ocurre con las emociones que sembraste en la otra persona. Al repetir una y otra vez la experiencia de calma, placer, misterio e intriga vinculada a ti, su cerebro refuerza el camino neuronal que te asocia con esas sensaciones. Y llega un momento en que ya no puede dejar de recorrerlo, porque se ha convertido en el camino automático de su mente. En otras palabras, lo entrenaste sin que lo supiera para que pensara en ti constantemente. Y una vez que ese entrenamiento se consolida, ya no puede detenerse. Un ejemplo real de este punto de quiebre lo vivió una mujer que durante meses aplicó con paciencia todo lo que hemos descrito. Sostuvo silencios con energía tranquila, sembró experiencias intensas, cultivó misterio consciente y nunca cayó en la tentación de reclamar. Su pareja, que al inicio se mostraba seguro de poder vivir sin ella, terminó confesando entre lágrimas que no podía soportar su ausencia, que la necesitaba a todas horas, que se sentía incompleto cuando no estaba con ella. Lo que había comenzado como un cambio en su actitud, terminó en un lazo emocional tan fuerte que lo convirtió en alguien incapaz de imaginar su vida lejos de ella. Ese es el poder del punto de quiebre. Transformar la atracción en obsesión y la obsesión en dependencia emocional. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque si has llegado hasta este nivel, si has comprendido cada paso y has visto cómo se construye poco a poco la red psicológica y emocional que atrapa al otro, lo que falta descubrir ahora es la revelación final, la pieza maestra que cierra este rompecabezas y que convierte el truco silencioso en algo verdaderamente infalible, porque hay un último secreto que, al aplicarlo, asegura que la obsesión no sea solo momentánea, sino que se mantenga en el tiempo, creciendo cada día más fuerte. Y es precisamente ese secreto el que descubrirás a continuación. Después de recorrer paso a paso este viaje en el que descubriste cómo la mente se engancha a lo inconcluso, cómo el silencio sostenido con energía coherente se convierte en un imán, cómo tu presencia puede quedar asociada con placer y calma, hasta transformarse en una adicción emocional, cómo el misterio consciente mantiene viva la intriga, cómo las experiencias ancla dejan huellas imborrables en el subconsciente, y cómo la coherencia al no pedir pruebas sostiene todo lo construido hasta provocar el punto de quiebre de la obsesión. Ahora llegamos a una de las revelaciones más importantes de todo este proceso: el secreto de la permanencia en la obsesión. Porque no basta con provocar que alguien piense en ti durante unas semanas o que te busque con desesperación en un momento puntual. Lo verdaderamente poderoso es aprender a mantener esa dinámica en el tiempo, a convertirla en un estado permanente en el que la otra persona no solo no pueda alejarse de ti, sino que cada día sienta más necesidad de tu presencia, como si fueras una parte indispensable de su vida, como si la adicción emocional que sembraste creciera en lugar de disminuir. Este secreto radica en la capacidad de reinventarte constantemente, sin perder tu esencia, porque lo que mantiene viva la obsesión no es repetir siempre lo mismo hasta desgastarlo, sino sostener un equilibrio perfecto entre la familiaridad y la novedad, entre lo que el otro ya sabe de ti
y lo que aún no ha descubierto. La mente humana, por naturaleza, se acostumbra a lo que se repite de manera idéntica, y cuando algo se convierte en rutina, pierde intensidad. Pero cuando algo combina seguridad con misterio, estabilidad con sorpresa, calma con novedad, entonces no se desgasta, al contrario, se fortalece, porque el otro siente que contigo nunca llega al final del camino, que siempre hay algo más, que tu universo es infinito. Mantener esa sensación es lo que asegura que la obsesión no se convierta en costumbre, sino que permanezca viva como un fuego que nunca se apaga. Imagina por un momento que cada interacción con la otra persona es como un capítulo de un libro que nunca termina. Un libro donde cada página revela algo, pero siempre deja abierta una pregunta. Ese es el arte de mantener la obsesión. Nunca mostrarlo todo de golpe, nunca resolver todos los misterios, nunca dar la sensación de que ya te descifraron por completo. Lo fascinante es que esto no significa ser falso ni inventar una personalidad, sino dejar que diferentes facetas tuyas se revelen de manera progresiva, como capas de una cebolla que siempre esconden algo más. Y cada vez que una de esas capas aparece, el otro siente que vuelve a descubrirte, que no se cansa porque siempre hay algo nuevo, y esa dinámica lo mantiene enganchado. Dr. Joe Dispenza explica que la neuroplasticidad del cerebro permite crear nuevas conexiones constantemente. Y si tú eres capaz de generar en la otra persona experiencias diferentes que despierten emociones intensas, entonces cada recuerdo contigo se suma a la red neuronal que te asocia con placer, calma, intriga y misterio. Es como reforzar la adicción una y otra vez con dosis nuevas que mantienen viva la intensidad. Por eso, el secreto de la permanencia no está en repetir el mismo patrón indefinidamente, sino en renovar las experiencias, en variar la manera en que proyectas el misterio, en alternar silencios con revelaciones, calma con intensidad, cercanía con distancia estratégica. Esa oscilación crea un vaivén emocional que impide que la mente se acostumbre, y lo obliga a mantenerse en estado de búsqueda continua. Un caso real que demuestra esto es el de una mujer que, tras conquistar la atención de su pareja con misterio y silencio estratégico, comprendió que si repetía el mismo esquema sin variaciones, él terminaría acostumbrándose. Entonces decidió añadir constantemente elementos nuevos, un interés diferente, una actividad inesperada, una faceta suya que él no conocía. No eran cambios drásticos ni exagerados. Eran pequeñas dosis de novedad que mantenían la relación fresca. Él mismo confesó que lo que más lo obsesionaba era sentir que nunca la conocía del todo, que cada vez que creía tenerla descifrada, ella sorprendía con algo nuevo. Esa fue la clave para que la obsesión inicial no se apagara, sino que se convirtiera en una llama permanente. El secreto de la permanencia consiste en comprender que la obsesión no es un evento único, sino un proceso que necesita ser alimentado, y que la manera de alimentarlo no es con insistencia ni con reclamos, sino con misterio renovado, con experiencias nuevas, con la energía coherente que transmite que nunca serás del todo predecible. Y ahora que entiendes esto, estás listo para recibir la última revelación, la pieza final de este rompecabezas, porque lo que viene a continuación es la culminación de todo el proceso. La revelación definitiva que cierra el círculo y que convierte este truco silencioso en un poder prácticamente infalible para provocar que alguien no pueda alejarse de ti. Ahora que has recorrido este viaje completo, que has entendido cómo la mente se engancha a lo inconcluso, cómo el silencio puede transformarse en un arma magnética cuando está sostenido con la energía correcta, cómo tu presencia puede quedar anclada al placer y a la calma hasta volverse una necesidad biológica. Cómo el misterio consciente mantiene la intriga viva como una llama que nunca se apaga. Cómo las experiencias ancla dejan cicatrices emocionales imposibles de borrar. Cómo la coherencia de no pedir pruebas sostiene la vibración del magnetismo. Cómo todo esto conduce al punto de quiebre en el que la obsesión se convierte en dependencia emocional. Y cómo la permanencia de ese estado,
depende de reinventarte constantemente sin perder tu esencia. Ahora es el momento de desvelar lo que hasta aquí hemos venido preparando en silencio. La revelación final, que cierra este círculo y que convierte este truco silencioso en algo prácticamente infalible. Porque lo que de verdad asegura que alguien no pueda alejarse de ti no es solo la estrategia consciente, ni siquiera los silencios cargados de misterio, sino tu capacidad de encarnar de manera real y coherente la versión más poderosa de ti mismo, esa versión que no busca atrapar, sino que naturalmente atrae, que no ruega por atención, sino que se convierte en la fuente de energía a la que el otro se engancha inevitablemente. Porque no hay nada más irresistible que alguien que vibra en autenticidad y abundancia. El secreto final es comprender que todo este proceso no funciona si lo aplicas desde la carencia, porque la carencia transmite necesidad y la necesidad repele, sino que funciona cuando lo aplicas desde la plenitud, desde la certeza de que no necesitas manipular para ser valioso, sino que ya eres valioso por tu sola presencia. El truco silencioso no es un juego vacío, es una práctica de coherencia interna. Callas no porque tengas miedo, sino porque confías. Proyectas misterio no porque quieras esconderte, sino porque sabes que eres un universo infinito. Siembras experiencias ancla no para retener, sino porque disfrutas genuinamente crear momentos intensos. No pides pruebas porque no necesitas que te las den, porque tu seguridad interna ya te confirma lo que eres. Y todo esto, unido, convierte tu energía en un campo magnético tan poderoso que la otra persona no puede alejarse de ti aunque lo intente, porque cada parte de su subconsciente está condicionada a buscarte, a pensarte, a necesitarte como el aire. Dr. Joe Dispenza explica que el verdadero poder está en convertirse en la causa de las experiencias, y no en el efecto, en decidir qué vibración quieres sostener y en mantenerla hasta que el mundo externo no tenga otra opción que reflejarla. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Cuando aprendes a sostener este proceso desde dentro, la obsesión que despiertas no es frágil, no es momentánea, no depende de un mensaje ni de un gesto concreto, sino que se convierte en un estado permanente, en el que tu sola presencia, incluso en la distancia, se transforma en indispensable. Esa es la revelación final. No es el truco lo que atrapa. Eres tú en tu versión más auténtica y poderosa quien lo hace inevitable. Piensa en las personas que más recuerdas, aquellas que marcaron tu vida aunque ya no estén. No fueron necesariamente las más bellas ni las más perfectas. Fueron las que vibraban en una energía única, las que supieron sostener misterio, calma y autenticidad. Las que dejaron en ti huellas emocionales tan profundas que el tiempo no pudo borrarlas. Tú puedes convertirte en esa persona, no desde la falta ni desde el miedo, sino desde la abundancia, aplicando cada paso que hemos recorrido hasta aquí con la certeza de que ya eres suficiente. Y cuando lo hagas, cuando dejes de perseguir y empieces a atraer, cuando dejes de exigir y empieces a sostener, cuando dejes de hablar para llenar vacíos y empieces a callar con intención, entonces descubrirás que no necesitas esforzarte para que alguien no pueda alejarse de ti, porque tu sola vibración lo hará inevitable. Ese es el punto más alto de todo lo que hemos compartido. Comprender que el truco silencioso no es un mecanismo externo, sino un reflejo de tu transformación interna. Y si lo aplicas desde esa coherencia, no solo lograrás que alguien no pueda alejarse de ti, sino que te habrás convertido en alguien imposible de olvidar. Alguien que no solo provoca obsesión en los demás, sino que también vive desde la libertad de saber que no depende de nada externo para sentirse completo. Ese es el verdadero poder, y esa es la revelación final que lo cambia todo.